Buenos días y me alegro, ¿no?, como siempre, de saludaros y daros la bienvenida a todos. Como ya ha dicho José, pues si me acompañáis podemos abrir nuestras Biblias donde las tengamos por el capítulo 4 de Lucas en nuestras predicaciones sistemáticas y vamos a leer desde el versículo 1 al 13. El título de la predicación es La tentación de Jesús en el desierto. Dice así, vamos a leer versículos 1. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Hasta aquí la palabra del Señor. Mirad, hay tanto bueno que he aprendido para compartir de este pasaje que tengo tanto pero me resistiré, como dice el Señor, ¿no? También tenemos que resistir, como dice el dúo dinámico, alguna vez lo compartí, ¿no? Resistiré para no compartirlo todo. Mirad, quiero empezar una introducción y quiero comenzar diciendo algo importante sobre la tentación, porque el tema va sobre las tentaciones, sobre todas las tentaciones. Jesús fue tentado absolutamente en todo, como nosotros. Y quiero decir algo importante, y es que la tentación no es pecado. En las páginas del Nuevo Testamento leemos que Jesús fue tentado de la misma manera que nosotros somos tentados, pero con una notable y gran diferencia. Él no pecó. Él no cayó en la tentación como nosotros hacemos. Mirad, en este pasaje se nos narra la tentación del Señor Jesús en el desierto. Y en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, todos mencionan esta tentación de Jesús. Pero el Evangelio de Juan no presenta este acontecimiento, porque Juan presenta al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y pone su mayor énfasis en la deidad de Jesús. Y los 3 evangelios sinópticos que digo ponen su mayor énfasis en la humanidad del Señor Jesús, ya que Jesús fue tentado por Satanás, como hemos visto, como hombre. Pues como Dios no puede ser tentado, como nos dice su palabra en el primer versículo que vamos a leer ahora, Santiago 1:3. Dice así, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Lo veis? Y aquí en el Evangelio de Lucas, que hemos leído, y Jesús está presentado como el Hijo del Hombre. Y en los 4 evangelios, se repite la frase, el Hijo del Hombre
por lo menos 88 veces para referirse a Jesús. ¿Sabéis que este era el nombre preferido de Jesús para referirse a sí mismo? El Hijo del Hombre, para identificarse con nosotros. ¿Os gustaría aprender realmente cómo enfrentar la tentación y vencerla y transformarla en un triunfo? Yo creo que sí, ¿no? Todos queremos eso. Pues vamos, pongamos atención, porque Dios ha provisto una forma para que nosotros podamos hacerlo, para que podamos vencer la tentación. Y esa forma, ¿sabéis cuál es? Es siguiendo las instrucciones de Dios. Nadie puede vencer la tentación siguiendo sus normas humanas, ni sus fuerzas personales. Nadie. Y al considerar la tentación, hay 3 maneras que la gente enfrenta las tentaciones, y 2 de ellas son erróneas, totalmente erróneas, y fracasan, son equivocadas. La primera forma equivocada de enfrentar la tentación es sencillamente ceder a ella, caer en la tentación, y muchos lo hacen, y sabéis, muchos lo hacen de una manera sin preocuparse de nada, lo hacen como animales, sin tener en cuenta ni la razón ni las consecuencias. La segunda forma equivocada de enfrentar la tentación es luchando contra ella. Muchos lo hacemos, pero en nuestras propias fuerzas, en las fuerzas de la carne. ¿Y sabéis lo que ocurre? Que una y otra vez lo intentamos y fracasamos, lo intentamos y fracasamos. Y así, una y otra vez, siempre fracasamos. Pero gracias a Dios hay una tercera forma de enfrentar la tentación, y esta es la correcta, la bíblica. Y la vamos a estudiar en este pasaje de hoy. Y nos enseña a entender tanto el ejemplo de Jesús, como también vamos a estudiar hoy la tentación satánica, cómo vencer la tentación satánica, el poder que usó Jesús para darnos ese ejemplo. Y vamos a ver en esta historia de la tentación que sufrió Jesús en el desierto, que Él, Jesús, es nuestro gran ejemplo. Y su palabra es nuestro poder para vencer la tentación. Mirad, ¿por qué debemos de estudiar esto? Pero no solamente aquí, sino cada uno en su casa deberíamos de profundizar en esto. ¿Sabéis por qué? Quiero daros 3 razones para estudiar el tema de la tentación. Primero, porque hay un enemigo que es real y que quiere hacernos daño, quiere hacernos caer en sus trampas para devorarnos, como ese versículo que ya hemos leído varias veces, en varias ocasiones, pero vamos a volverlo a leer. Primera de Pedro 5:8, fijaros lo que dice. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, aquí adversario es enemigo, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Lo veis? Pudiera ser que muchos no entiendan la gravedad de esto, que no admitan que hay un enemigo real. Y entonces, si no lo admiten, no se preparan cada día, como nos dice el Señor, siendo sobrios y velando. Y como dice el versículo más adelante, el versículo 9, resistiendo firmes en la fe. Tenemos un enemigo real, hermanos, y malévolo, totalmente malo. Él quiere hacernos daño. Y si no puede hacernos daño a nosotros, ¿sabéis qué? Él hará daño a los que amamos. Y aunque no lo creamos, Él tiene un plan y Él tiene estrategias para nosotros, para cada uno. Él va a esperar en nuestras vidas nuestros fallos, va a esperar nuestras debilidades, va a esperar nuestros descuidos hasta el momento oportuno. ¿Habéis visto al león? Cuando busca a su presa, se para, hasta el momento oportuno. Así es Satanás. No descuidemos. Lo podría decir de otra manera. La dinamita está en su lugar. La mecha está puesta. Y el mechero está encendido. Y nosotros
Podemos estar muchas veces despreocupadamente viviendo la buena vida, durmiendo, pero Él está vigilante para hacernos caer. Satanás quiere hacer daño a Dios, pero como no puede, ¿sabéis lo que hace? Nos hará daño a nosotros, sus hijos, porque sabe que Dios nos ama. ¿Lo entendemos eso? Por eso tenemos que darnos cuenta que Satanás es muy astuto, ya que a veces se presenta, como hemos leído, como león rugiente, pero otras muchas veces se presenta como disfrazado, como ángel de luz, como nos dice la palabra también, para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos de Dios. La segunda razón por la que tenemos que estudiar esto y aprenderlo bien, ¿sabéis cuál es? Para tener una experiencia que nos haga humildes, que nos haga sumisos a la voluntad de Dios. Dicho de otra manera, mirad, muchos de nosotros hemos fracasado ya tantas veces en nuestra autosuficiencia que ya estamos cansados de fracasar y de fracasar. ¿Cuántos cristianos hoy en día en realidad están viviendo una vida cristiana victoriosa? Sobre la tentación, día tras día. ¿Cuántos están confiando en el poder del Señor y en su palabra? ¿Cuántos han dejado de ser víctimas y ser vencedores por la gracia de Dios? Pensadlo, ¿cuántos? Muy pocos, ¿verdad? Pues ya es hora de que nos despertemos del sueño. Ya es hora de que pongamos nuestros ojos en Jesús constantemente, como hemos cantado y como cantamos muy a menudo. Puestos los ojos en Jesús. Mirad a Jesús. Él es nuestro ejemplo. Despertemos ya. Si no lo estamos haciendo, empieza hoy. Empecemos hoy a hacerlo, hermanos. Y la tercera razón por la que este estudio es importante sobre la tentación es que para que tengamos ese gran ejemplo que nos ayude realmente. ¿Qué hizo Jesús? Jesús es nuestro gran ejemplo. ¿Qué hizo Él cuando fue tentado? Y la Biblia nos enseña que Dios nos dio como ejemplo supremo al Señor Jesucristo. Y también nos dice la Biblia que nosotros debemos andar como Él anduvo. Debemos de imitar al Señor Jesús. Y por eso es bueno que aprendamos esto. Por eso vamos a estudiar este pasaje y ver qué pasó cuando Jesús enfrentó cara a cara con el diablo en esas tentaciones. Y cómo Jesús salió victorioso de esa experiencia en el desierto. Y pido a Dios de verdad que el Señor nos ayude para que todas estas lecciones que se graben permanentemente en nuestros corazones, en nuestras mentes, y comencemos a vivir vidas victoriosas, vidas basadas y guiadas en la palabra de Dios, en el ejemplo de Jesús. Vamos a dividir esta predicación en 2 puntos con algunos subpuntos que vamos a ir reflexionando a la misma vez en ellos. El primer punto que quiero compartir es la posibilidad de la tentación. ¿Qué posibilidad tenemos nosotros de ser tentados por Satanás? Pensemos en esto. Notemos el pasaje que hemos leído en el pasaje central de Lucas 4. En el versículo 2, en la parte primera, dice que Jesús fue tentado por el diablo durante los 40 días que estuvo en el desierto. Y en la parte segunda del versículo 2 dice, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿Y quién no tendría hambre después de 40 días sin comer? Claro que tuvo hambre. Y estaba en el desierto. Mirad, estoy compartiendo sobre la posibilidad de la tentación que cada uno tenemos. Y en primer lugar quiero compartir que la tentación llegará, sí o sí, a cada uno de nosotros. Sí o sí, a todas las personas. Lo creamos o no. Que nadie piense que cuando uno se salva, se vuelve inmune a la tentación. No. Si el diablo tuvo la desfachatez, la descara, la
la audacia de tentar a Jesucristo, el Hijo de Dios, no pienses que a ti no te va a tentar. Claro que te tentará. Si alguien piensa de esta manera, si alguien piensa que él no será tentado, ¿sabéis lo que está ahí haciendo? ¿Sabéis lo que está haciendo ese? Está tentando al diablo para que le tiente. El cristiano orgulloso no hace sino incitar y provocar al diablo para que le tiente. No seamos así. No seamos orgullosos, autosuficientes. Leamos lo que nos dice la Biblia al respecto. En 1 Corintios 10, versículos 12 y 13, dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. El que piense estar firme, mire que no caiga. Entre todos los que estamos aquí hoy, escuchando, quiero deciros algo: no hay ni una sola persona que no haya sido tentada o que será tentada. Pero la tentación, como ya he dicho al principio, no es pecado. Jesús fue tentado en todo. Y quiero decir algo más sobre la tentación. No solamente que llegará a cada uno de nosotros, a cualquier persona, sea quien sea, sino que en segundo lugar, la tentación llegará sí o sí también a tu vida en cualquier momento y en cualquier lugar. No pensemos, recordemos lo que dice el versículo 1. Dice: Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. ¿Qué hacía Jesús en el Jordán? Ya lo sabemos lo que hacía, ¿no? Pero vamos a leerlo otra vez para recordarlo. Capítulo 3, versículos 21 y 22. Dice: y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Qué experiencia más preciosa, ¿no? Identificándose con nosotros Jesús, que era sin pecado. Dice, versículo 22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Eso estaba haciendo Jesús cuando volvió del Jordán, bautizándose, orando y recibiendo el beneplácito del Padre. Y aún así, él fue tentado. ¿Pensáis que nosotros no vamos a hacerlo? Después de este extraordinario acontecimiento, que fue lo que marcó el inicio del ministerio público de Jesús, es cuando el Espíritu Santo le lleva al desierto donde el diablo le tentó. Ahora pensemos en esto. Esto nos indica que las mayores tentaciones nos vendrán por regla general, no siempre, pero por regla general nos van a venir después de experiencias de bendiciones espirituales y de experiencias buenas, extraordinarias. Pero hermanos, no olvidemos que la tentación llegará en cualquier momento, cuando menos lo esperas, a cualquier persona y en cualquier lugar. Tengamos eso en cuenta. Cuando tenemos la aprobación del Señor, cuando tenemos la aprobación del cielo, y el Señor nos dice como a Jesucristo: tú eres mi Hijo, en ti tengo complacencia, te amo. Entonces no nos relajemos, hermanos, sino estemos atentos, porque seguramente seremos asaltados por las fuerzas del infierno. Ahora que estamos tranquilos, cuando menos lo esperas. Aquí está el Señor Jesucristo en el desierto, siendo tentado por el diablo. Jesús era el último Adán. El primer Adán fue tentado en el huerto del Edén y cayó, fracasó, le entregó sus dominios a Satanás. Y el segundo Adán, Jesús, venció en el desierto a Satanás, recuperando los dominios que Adán había perdido. Pero a Satanás
le da igual si te tienta en el huerto o en el desierto. No pensemos que podemos evitar la tentación estando en algún lugar, no. Algunos piensan que si están en la iglesia no serán tentados. Otros piensan que si se encierran en un monasterio no serán tentados. Eso es de risa. No, no es así. Nadie puede escapar de la tentación por estar en un lugar u otro. Nadie. Jesús mismo fue tentado en el desierto después de esta experiencia de ser bautizado en el río Jordán y estando lleno del Espíritu Santo. Mirad, lo que quiero decir es que todos nosotros podemos ser tentados, aún estando en la misma iglesia. Es más, yo creo que la iglesia es el lugar favorito del diablo para tentar a los creyentes. Por eso el Señor nos dice que debemos de estar, ¿cómo? Alerta, atentos, firmes en la fe, sobrios, llenos del Espíritu, velando. Y para eso tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que conocer las Escrituras, tenemos que estudiarla. Si no, seremos engañados, claro. Y no podremos sacar la espada del Espíritu para defendernos, como hizo Jesús. La segunda forma, esta es la primera forma, hemos visto la posibilidad de la tentación. Ahora quiero compartir con vosotros la forma de la tentación. ¿Cómo nos tienta el diablo? Y espero realmente que todo esto nos ayude a estar firmes, a estar sobrios, a estar velando. Preguntémonos, ¿lo estamos realmente? ¿Estamos confiados? ¿Estamos viviendo la buena vida en un sentido? Si lo estamos haciendo mal, empieza hoy a hacerlo bien. Empieza hoy a velar, a orar, a buscar al Señor, como hemos cantado, a buscar su rostro cada día. ¿Cómo fue la tentación de Jesús? Vamos a leer un versículo clave, en Hebreos capítulo 4 y versículo 15. Dice sobre Jesús: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, Jesús, que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo que hemos dicho antes. Ahora bien, pudiera ser que esto nos sorprenda. O sea, el saber que Jesús fue tentado en todo, como nosotros lo somos, pero eso es lo que dice la palabra de Dios, para confirmar que la tentación puede llegar a cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar. Y aquí no se está hablando de tentaciones individuales, específicas. Se está hablando de tentaciones generales, que en realidad solo son 3 tentaciones las que vemos aquí con Jesús en el desierto. Son 3 tentaciones en 3 áreas de la vida. En el cuerpo, en el alma y en el espíritu, que abarcan todas las tentaciones específicas que existen, todas absolutamente, y el diablo las utilizó todas para tentar a Jesús en el desierto. Y fueron las mismas tentaciones que nosotros experimentaremos hoy, o mañana, o la próxima semana, y el resto de nuestra vida. Ahora bien, ¿cuáles son estas 3 tentaciones generales de nuestra vida? Vamos a leer un versículo clave que nos lo explica bien. Primera de Juan 2, 16. Dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, primera, los deseos de los ojos, segunda, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Lo veis? Aquí está todo resumido en estas 3 tentaciones generales: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria o el orgullo de la vida. Cada tentación que enfrentamos es parte de una de estas 3 generales, o puede ser una mezcla de las 3, pero cada tentación está dentro de estas 3 en nuestra vida. Primero, los deseos de la carne, lo físico, el cuerpo.
tiene que ver con el hacer. Son pecados cometidos con nuestros cuerpos. Son los malos deseos, como la lascivia, la lujuria, los apetitos físicos como alimentos, el alcohol, la bebida, las drogas, el sexo, la vagancia, la violencia y muchas más. Todo esto son los deseos de la carne. Segundo, los deseos de los ojos, lo psíquico, las emociones, el alma. Tiene que ver con el tener. Son pecados cometidos con nuestros ojos. Es el pecado del afán de tener más y más de todo, enriquecerse de todo. Ellos se complacen, los que caen ahí se complacen mirando sus posesiones. ¿Os acordáis del rico avaro en la Biblia? Él dice, ¿qué haré con tantos bienes que tengo? Derribaré mis graneros y los haré más grandes. Y él miraba sus riquezas. Se complacen en sus posesiones. Son pecados contra el alma. Y el tercero, la vanagloria de la vida. Se está refiriendo a lo espiritual. Tiene que ver con el ser. Son pecados de orgullo, de autosuficiencia. Es el querer ser más que los demás. Ser el mandamás, el jefazo, el cacique. La autoridad suprema. Ser famoso. Que la atención de todos y la adulación sean para él. Tiene que ver con la ostentación. Tiene que ver con la jactancia, con la pedantería. Y muchas cosas más. Aquí están estos tres grupos. Hacer, tener y ser. Los deseos de la carne, nuestras pasiones, el cuerpo. Los deseos de los ojos, nuestras posesiones. Y la vanagloria o el orgullo de la vida, nuestra personalidad, lo que somos, el espíritu. Ahora, hagámonos una pregunta. ¿Cómo venció Jesús estas tentaciones? Para que nosotros tomemos ejemplo. Él es nuestro ejemplo principal, al que debemos de imitar, ¿no? ¿Qué fue, por ejemplo, la primera? Para Jesús los deseos de la carne, que hemos leído. Versículos 3 y 4. En este pasaje, los deseos de la carne para Jesús fueron el convertir piedras en panes. Versículos 3 y 4. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, y sacó su espada y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Qué está haciendo Satanás aquí con Jesús? Satanás está intentando de influenciar en la mente del Señor Jesús para que haga lo que decía Antoñita, lo que hemos compartido aquí, lo que hemos cantado, para que haga un Dios de sus pasiones, un ídolo que esté delante de la voluntad de Dios. Y ese Dios, ese ídolo de sus pasiones pueden ser los alimentos, como en este caso el pan, pero también pueden ser todas otras cosas como el licor, los juegos de azar, las drogas o lo que sea. Tiene que ver con lo que hagas con tu cuerpo, los deseos de la carne. Ahora bien, no hay nada de malo en comer pan, ¿verdad? No hay nada de malo. Muchas veces Jesús comió pan con sus discípulos y dio de comer pan a miles de personas en varias ocasiones. ¿Os recordáis los milagros del Señor, no? Es más, acabamos de participar de la Santa Cena del Señor, donde Jesús tomó el pan y lo partió y le dio a sus discípulos diciéndole, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y en la oración modelo el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos y a nosotros a pedir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, ¿qué pretendía Satanás con esta tentación? Satanás pretendía que Jesús pusiera los deseos de la carne por delante sobre la voluntad de Dios, el Padre. Eso es lo que pretendía. El diablo pretendía que Jesús, que tenía hambre, pusiera el pan sobre la voluntad de Dios, el Padre.
Y eso mismo es lo que Satanás nos dirá a nosotros, a ti y a mí. En cualquier cosa que normalmente es buena. Pero si la ponemos delante, por encima del Señor, por encima de la voluntad de Dios, entonces se convierte en mala, se convierte en pecado. Eso es lo que pretende Satanás. Ahora bien, ¿qué es pecado? Hay muchas definiciones, pero en este caso quiero decir, el pecado es el mal uso o el abuso que normalmente es de algo que normalmente es correcto y bueno, y lo utilizamos mal para hacerlo malo. Cada pecado podríamos decir que es una perversión de algo bueno. Pero Jesús no cedió a la tentación, sino que la venció. ¿Cómo? Sacando su espada, la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Hagamos nosotros lo mismo. Dios debe estar lo primero en nuestra vida. Todo lo demás debe estar en segundo lugar. Y nunca al revés. Dios no aceptará el segundo lugar en la vida de nadie. ¿Dónde está el Señor en tu vida ahora mismo? Puedes confirmarle al Señor, no a mí, al Señor. Señor, eres lo primero. Voy a leer un versículo clave sobre esto. Leamos Éxodo 23. Dice Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Lo veis? Este es el primer mandamiento de la ley de Dios. Y Mateo 6:33 dice, un versículo también muy conocido que últimamente estamos usando mucho, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo lo demás es secundario. Si lo hacemos al revés, estamos pecando, estamos cayendo. Ahora quiero hacer dos preguntas para resumir un poco esto. Dos preguntas para la reflexión. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida ahora mismo? Si no es el primero, arrepiéntete. Otra pregunta. ¿Buscas cada día el reino de Dios y su justicia lo primero? ¿Al levantarte, al abrir tus ojos? ¿O buscas la comida, la bebida o otras cosas? ¿Tus pensamientos dónde van? Porque si no es así, si no es el Señor lo primero, si no estás haciendo eso, arrepiéntete y empieza hoy a hacerlo. Empieza hoy, porque esto determinará tu éxito o tu fracaso al enfrentar las tentaciones de cada día. Y Satanás lo sabe. Segunda tentación. ¿Qué fue para Jesús los deseos de los ojos? En este pasaje, versículos 5 al 8. Fue el aceptar las ofertas del diablo, el escuchar las ofertas del diablo. Eso fue. Dice, versículo 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, sí, fue entregada por Adán en el huerto, y a quien quiero la doy, dice, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Aquí están los deseos de los ojos. El diablo puede, y de hecho hace grandes ofertas, y te las hará a ti también. Y aquí le hizo una gran oferta a Jesús. El primer Adán fracasó y le entregó todo su dominio a Satanás en el huerto del Edén. Y Satanás le dice a Jesús, todo esto que yo he conseguido te lo devolveré si me adoras de rodillas. ¿Lo veis? Pero ¿podéis imaginar esta escena? La cosa creada, Satanás, pidiéndole al Creador que le adore de rodillas. La audacia de Satanás es increíblemente inicua y malévola. No hay nada de malo, por supuesto, en tener propiedades. No hay nada de malo en las pasiones, como hemos cantado también,
que nuestra pasión es Cristo. Esa es la buena pasión. Esa debe de ser nuestra pasión. El hacer y el tener no es malo. Claro que no. No son cosas malas en sí, pero la Biblia dice algo al respecto que tenemos que tener muy en cuenta. Por eso vamos a leer 1 de Timoteo 6:10. Fijaros lo que dice. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Lo veis? El amor al dinero, el amor a las posesiones, a las riquezas. Esa es la raíz de todos los males. Dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Se extraviaron de la verdadera fe, que es la fe de la cruz. Y si fueron a otra fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Dice, mirad, el Señor Jesucristo iba caminando hacia el trono legítimo de todos los reinos de la tierra, pero iba por la carretera correcta, por la vía de la cruz, del sufrimiento. Pero Satanás le tienta en el camino y le dice a Jesús, Jesús, vamos a evitar esto, vamos a evitar la cruz tan dolorosa, cojamos un atajo que conozco y a ti también te lo dirá. Sé un atajo para llegar antes, coge esta opción que es mejor para ti y menos dolorosa. No vayas a la cruz. Pero Jesús, ¿qué hizo? No cedió a la tentación, sino que la venció de nuevo, desenvainando su espada, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Estamos nosotros preparados para desenvainar esa espada? ¿La leemos cada día? ¿Podemos utilizarla? Espero que sí. Y si no, ponte ya. ¿Quieres saber si el diablo te está tentando en esta área, en los deseos de los ojos? Si está trabajando contigo, aunque no te des cuenta, ¿quieres saberlo? Te voy a hacer una pregunta. ¿En qué estás invirtiendo todas tus fuerzas, tus energías, tu tiempo? ¿En comprarte una casa mejor? ¿Un coche mejor? ¿Un terreno mejor? ¿O unas vacaciones de ensueño al otro lado del mundo? Otra pregunta para la reflexión. ¿Qué o quién es más importante para ti ahora mismo? Y si no es el Señor, y si no es buscar primeramente su reino y su justicia, estás equivocado. Estamos equivocados si no es eso. Y no digo que todas estas cosas sean malas, no hay nada de malo en nada de eso, en todas estas cosas, a menos que las amemos más que a Dios. ¿Lo habéis visto antes? Lo malo no es el dinero, es el amor al dinero. Y si las amamos más que a Dios y su voluntad, entonces se convierten en malas. Por ejemplo, ¿son más importantes esas cosas que estamos diciendo, la riqueza y todo eso, que tu crecimiento espiritual y el de tu familia? ¿Anhelas tú y tu familia el cumplir la gran comisión del Señor Jesús de predicar su evangelio a los demás? Su evangelio de salvación a los demás, a tu prójimo. Esta es la forma que el diablo tiene de coger algo bueno, pero secundario, y ponerlo delante de Dios y convertirlo en malo, en pecado. No caigamos en eso, en sus trampas. Y para terminar este punto, quiero que hagamos todos, que nos hagamos personalmente una pregunta muy difícil de contestar, pero que se la contestes al Señor. La pregunta es la siguiente: ¿tienes tú alguna posesión material que no te desprenderías de ella para la gloria de Dios? Piénsalo. Y os voy a recordar un ejemplo. El joven rico. ¿Os acordáis de esa historia? Que le dijo a Jesús:
Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y cuando el Señor Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme, ¿qué pasó? Se fue triste, cabizbajo, porque tenía muchas posesiones. Bien. Y la tercera tentación general es la vanagloria o el orgullo de la vida. ¿Qué fue para Jesús esta tentación, este pasaje? Pues fue el aceptar o no la propuesta del diablo para ser aclamado de forma espectacular, jactanciosa, orgullosa, como el Mesías que esperaba el pueblo. Y está en los versículos 9 al 12, dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, Satanás sabía que Jesús era el hijo de Dios, pero si eres el hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, y usa la palabra de Dios Satanás, pero la usa mal, como siempre suele hacer, quitando, poniendo. Escrito está, dice, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Ahí faltan que te guarden en todos tus caminos. Del Salmo 91, 11 y 12 creo que es. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, porque ya lo había dicho el diablo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús era el Mesías esperado, el Hijo de Dios. Y lo que Satanás está haciendo aquí en esta tentación es decirle a Jesús lo que tiene que hacer para ser aclamado como Mesías de una forma fácil, rápida, espectacular. Jesús le está diciendo, tú lo que tienes que hacer es una entrada dramática, majestuosa. Así que súbete a lo más alto del templo y te tiras desde allí, delante de toda esta multitud. Y no te preocupes, porque la Biblia dice que Dios enviará a sus ángeles para que te guarden, para que te sostengan, para que no dé tu pie sobre la piedra. Y tú entrarás en el templo escoltado por los ángeles de Dios, y todos te aclamarán como el Mesías esperado. Pero de nuevamente Jesús no cedió a la tentación del diablo, sino que sacó su espada del Espíritu, la palabra de Dios, y venció de nuevo la tentación. Bueno, Jesús no vino escoltado por ángeles, como el mentiroso Satanás dijo. No, Jesús entró en la ciudad montado sobre un burro, como sabemos. ¿Sabéis por qué la gente murmura y dice mentiras y chismes de otras personas? Os lo diré, por orgullo, por vanagloria, por la vanagloria de la vida. ¿Sabéis lo que es un chisme? Un chisme, yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Es el intento de hacer quedar mal a otra persona. Hacer quedar mal a alguien, con la esperanza de nosotros quedar por encima. Ese es orgullo, es vanagloria. Poner cosas, mentiras, en la vida de otra persona para que tú quedes mejor. ¿Sabéis por qué algunas personas hacen de sus negocios o posesiones un Dios? No porque necesiten más dinero para vivir mejor, no. No pueden tener, por muy ricos que sean, nadie puede comer nada más que una comida en el momento. Nadie puede dormir nada más que en una cama en el momento. Y vivir en una casa a la misma vez, en el mismo momento, al mismo tiempo. No necesitan más dinero, pero necesitan estar ahí. Es como un juego para ellos. Quieren ganar siempre más y más y estar a la cabeza de los grandes. Además, nunca se satisfacen el orgullo y la vanagloria de la vida. ¿Sabéis por qué algunas personas beben y se emborrachan? Alguien podría decir, bueno, yo creo que beben para no sentirse mal por la vida que les ha tocado vivir muchas veces, ¿no?
Ahora bien, ¿cómo se sienten cuando beben? Todos lo sabemos, ¿no? Se sienten como que son los más inteligentes, los más listos, los más guapos, los más graciosos y simpáticos. Y por regla general se sienten superhombres y supermujeres. ¿Sabéis una cosa? Alguien debería de grabarlos con un vídeo y enseñarles ese vídeo al día siguiente, para que pudieran ver las necedades que hicieron y que dijeron y se den cuenta por sí mismos de cuán ridículos fueron. Pero muchos de ellos dicen que beben para sentirse mejor, para sentirse bien, aunque sea por unos minutos, pero luego vuelven a sentirse como son. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo como nosotros, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, el orgullo y la vanagloria de la vida, hacer, tener y ser, pasiones, posesiones y presunciones. Y podemos ver que Jesucristo fue tentado en todo y venció, para demostrarnos a nosotros que Él fue sin pecado. Nuestro Señor, Él fue impecable en todo, y Él es poderoso para salvar. Como nos dice Hebreos 2:18, dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer, para salvar a los que son tentados. ¿Lo veis? Gracias a Dios tenemos un Salvador que vive hoy por nosotros y que nos comprende y puede compadecerse de nosotros. Y además intercede constantemente por nosotros. Qué maravilloso Salvador tenemos, ¿no es así? Amén y gloria a Dios, sí. Y para finalizar quiero leer 2 versículos extraordinarios. Yo diría, para mí dentro, como todos, ¿no? Pero vamos a leer 1 de Juan 2, versículos 1 y 2, y con esto vamos a terminar. Dicen así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él, Jesús, es la propiciación. ¿Sabéis lo que es la propiciación? Las demandas de Dios por nuestros pecados. Jesús es la propiciación, lo que Dios demanda por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. A todos. Mirad, quiero decir a todos los que me estáis escuchando ahora mismo, hermanos y amigos, quiero deciros que tenemos un Salvador que murió y resucitó, y la muerte no lo pudo retener, y que está vivo hoy a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, que es nuestro abogado defensor, y que en quien todos podemos confiar, debemos confiar y depender de Él en todas las circunstancias de nuestra vida. Y por eso os invito a todos los que aún no habéis entregado vuestro corazón a Jesús, a todos los que aún no habéis recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de vuestra vida, para que lo hagáis ahora mismo. En este momento podéis hacerlo, por la fe y el arrepentimiento. Podéis hacerlo, hazlo, si no lo has hecho aún. Recíbelo en tu corazón, pídele perdón por tus pecados y recíbelo como soberano absoluto de tu vida. Y una vez que lo hagas, podrás recibir de Él la ayuda para vencer las tentaciones que se presenten cada día. Porque como dice la Biblia, sin Él nada podemos hacer. Que el Señor os bendiga. Amén.